Santiago, capítulo 4, versos del 13 al 15. Si yo le preguntara, por ejemplo, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Sí estamos bendecidos o no? Estamos aquí en la casa de Dios dispuestos a escuchar palabra suya. Estamos dispuestos a escuchar palabra que aliente nuestro corazón, hermano, pero también esa palabra que de pronto nos puede confrontar, ¿no? Esa palabra que nos ciñe y que de pronto decimos, pues dura es palabra de Dios, ¿no? Pero nos ciñe y eso también nos sirve, hermanos, en nuestro crecimiento, ¿no? Y entonces, ahorita, por ejemplo, nuestra vida cotidiana, estamos tan acostumbrados, hermanos, a nuestra vida cotidiana que si, por ejemplo, yo le dijera, ¿qué va a hacer? Hoy vamos a terminar de nuestras actividades del día de hoy, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos esperan que gane México? Bien, conforme a su fe. No se crea. Pero bueno, hermano, el día de hoy no se vaya a desvelar, ¿no? Y si, por ejemplo, el día de mañana, ¿qué vamos a hacer? Nuestra respuesta cotidiana o nuestra respuesta, hermano, más común sería decir, pues mañana me voy a levantar temprano porque tengo que ir a trabajar. Los niños tienen que ir a la escuela, las hermanas tienen que hacer sus actividades diarias, ¿sí o no? Y pasado mañana, lo mismo. Y el miércoles, lo mismo. Y el sábado, pues a lo mejor el sábado descanso un poco, salgo al parque, salgo a la plaza, no lo sé. Y el domingo siguiente, venimos a la casa de Dios, ¿sí o no? Eso es lo más común que nosotros pensamos, lo más común que nosotros hacemos. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios en Santiago? ¿Qué es lo que dice Santiago? Dice el verso 13, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Pero después dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿sí o no? Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece, se desvanece. En lugar de lo cual debíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué va a contestar usted cuando le pregunten, ¿qué vas a hacer el día de mañana? ¿Qué va a contestar usted? Si Dios quiere, voy a ir a trabajar. Si Dios quiere, voy a ir a la escuela. Los niños van a decir, no quiere. No quiere. ¿No? ¿Le parece, hermano? Entonces, cambia un poco nuestra perspectiva acerca de nuestra vida, hermanos, de lo que tenemos que hacer. Ahora sí, vamos al texto. Y es que no quise iniciar, hermano, con el texto base, porque ese está más fuerte que el que acabamos de leer. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 38. Aleluya. Isaías capítulo 38, verso 1. Así como está, cuando lo tenga, alabe al Señor. Dígame, ya lo tengo. Y lo leemos todos juntos, ¿sí? Isaías capítulo 38, verso 1. Lo leemos todos juntos, dice: en aquellos días de Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¡Auch! ¿Ya ve por qué le dije que no inicié con este texto? El tema de hoy, hermano, y a partir de hoy vamos a los subsecuentes domingos vamos a estar hablando de una nueva temática, vamos a entrar a una nueva temática los predicadores, y a mí me toca el privilegio de iniciar, hermano, y en esta ocasión el tema del día de hoy es ordena tu casa. Ordena tu casa, ¿sí? Dígale a quien tiene al lado, ordena tu casa. A ver, pregúntale, ¿cómo quedó tu casa? ¿Cómo quedó tu casa cuando venimos? ¿No? Ok, ordena tu casa. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? El rey Ezequías, dice Isaías capítulo 38, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa,
porque morirás y no vivirás. ¿Sí? Debemos entender, hermano, que la vida es como un soplo, así dice la palabra del Señor. Dice el salmista, fíjese lo que dice el salmista, Salmo 78, versos 38 y 39, dice: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Sí? Así es como describe la vida el salmista. Soplo que va y no vuelve. Job capítulo 7, verso 7 dice: acuérdate que mi vida es un soplo, es un suspiro. ¿Qué dice? ¿Qué era lo que leíamos al inicio con Santiago? ¿Cómo dice que es la vida? Como neblina, ¿no? Como neblina que se desvanece. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que la vida en cualquier momento nos llamábamos, hermano. ¿Sí? En cualquier momento. La pregunta es, hermano, si estamos nosotros preparados. ¿Estamos nosotros preparados para el momento en que Cristo nos llame a su presencia? ¿Estaremos preparados y podremos decir: sí, Señor, heme aquí? ¿O lo estaremos dudando? Fíjese que aquí, yo no sé, hermano, hay de pronto comentarios encontrados acerca de lo que sucedió con Ezequías. Ezequías, déjeme le platico, Ezequías fue el 12º rey de Judá. Ya estábamos con el reino dividido, el reino del norte, el reino del sur. Y entonces Ezequías, hermano, él empezó a reinar a la edad de 25 años. Empieza a reinar y entonces él fue un muy buen rey. ¿Por qué? Porque el templo de Israel, el templo de Judá, hermanos, había cerrado sus puertas, las calles estaban repletas de ídolos, estaban con los cultos a Baal, a Acera. Y entonces cuando Ezequías se convierte en rey, dice la palabra del Señor que él abrió nuevamente las puertas del templo y les dijo a todos, los convocó nuevamente a que el servicio a Dios fuera restablecido en su casa. ¿Sí? Entonces él había hecho cosas muy buenas por el pueblo de Judá. ¿Sí? Pero llegó el momento, hermanos, en que él se enfermó, tuvo una enfermedad de muerte. Y fíjese lo curioso, hermano. Ezequías tenía, los comentaristas bíblicos dicen que tenía alrededor de 39 años. Un jovenzuelo. Sí, hermano. Un jovenzuelo, ¿no? Sí, yo poquito le acabo de pasar, ¿no? Pero imagínense, ¿cómo nos sentimos, hermano, cuando nos da gripe? Sentimos la muerte, ¿no? Sobre todo los hombres, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? O bueno, ¿sí o no, hermanas? ¿Sí o no? Nos da una gripe y los hombres nos sentimos que nos morimos, ¿no? Tenemos 37.5 de temperatura y sentimos que ya estamos 40, ¿no? Pero, y entonces estamos ahí moribundos casi, y ahí en el lecho, ¿no? Y le decimos: mi amor, ahí te dejo, te encargo, ¿no? Sí, es algo común. Pero ¿qué sucede cuando estamos enfermos? Pues que nos alienten, que nos digan: ya vas a estar bien, tranquilo, ¿sí o no? O cuando de verdad, hermanos, toca visitar a personas que realmente están enfermas, muy enfermas. Y entonces lo más común, pues, es decir: Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Y oramos, hermano, para que Dios fortalezca esas vidas, ¿sí o no? Amén. Pero fíjese qué tarea tan complicada para el profeta Isaías. Porque él de plano llegó y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque vas a morir y ya no vas a vivir. Qué noticia, ¿no? Para el rey Ezequías. Qué noticia tan drástica pudiéramos pensar para el rey Ezequías, pero también, hermano, qué enorme oportunidad le dio Dios. Porque Dios le dijo: vas a morir, ordena tu casa, está preparado para el momento. Amén. Nosotros, hermano, le preguntaba hace unos momentos, ¿estaremos preparados para aquel momento? A lo mejor algunos podrían decir:
No, no estoy preparado. ¿Pero qué cree? No soy el profeta Isaías, ¿no? Pero algún día, pues vamos a morir. ¿Sí o no? ¿En qué momento? Solo Dios lo sabe. Amén. Pero, hermanos, ¿cuál fue entonces la orden que dio Dios al rey Ezequías? Ordena tu casa. A ninguno de nosotros, hermanos, nos gusta hablar de la muerte. Para ninguno de nosotros es agradable que alguien nos mencione, incluso es un tema complicado, hermanos, pero muchos le tienen miedo a la muerte, ¿sí? Pero ¿qué cree, hermano? Cristo, Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. Jesucristo, hermano, venció a la muerte. Entonces nosotros no tenemos por qué temerle. Nosotros no tenemos por qué temer a la muerte, hermanos. Debemos estar preparados para aquel momento. Debemos estar preparados para el momento en que Jesucristo nos llame a su presencia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros nos debemos ocupar. Eso es, hermano, lo que nosotros nos debe interesar. No tanto decir, ay, es que ¿qué va a pasar? Pues nosotros sabemos qué va a pasar. Solamente hay dos destinos. ¿Sí o no? Uno allá arriba o el otro más caliente que aquí. ¿Sí o no? Entonces, hermano, ¿cuál quiere usted? Pues en la presencia de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Ok, entonces, debemos estar preparados, ¿sí o no? Y si no estamos preparados, híjole, lo siento, pero pues allá arriba no estaremos, ¿no? Ouch. Bien. Vamos a ver, hermano, ya para avanzarle en este tema, ¿vale? Ordena tu casa. Ese es el tema del día de hoy, hermano. Amén. Ese es lo que Dios le habló al rey Ezequías y le dijo, ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Entonces, hermano, vamos a quedarnos únicamente con la primera parte de lo que Isaías le habló a Ezequías, ¿sí? Entonces, hermano, iglesia, casa de oración Sinaí, la palabra de Dios dice, ordena tu casa, ¿sí? Ordena tu casa. Ya si usted le quiere añadir lo demás, adelante, pero en esta ocasión nos vamos a quedar con esta parte, ordena tu casa. Y entonces, hermano, para poder ordenar nuestra casa, necesitamos saber cuál es el orden de Dios. Para poder, hermano, empezar a decir por qué Dios le dijo a Ezequías que ordenara su casa. Si él había sido un buen rey, si él había restablecido el servicio a Dios en el templo, en la casa de Dios, si él había quitado todas las imágenes de acera de las calles, él había quitado todos los ídolos y convocó nuevamente al servicio a Dios. ¿Por qué Dios le dijo, ordena tu casa? Probablemente, hermano, porque fue un buen rey, pero probablemente no fue un buen padre de familia, ¿no? Probablemente, hermanos, aquí habrá muy buenos trabajadores, pero ¿qué tan buenos padres de familia somos? Podrá haber aquí, hermanos, muy buenos vecinos, pero ¿qué tan buenos padres de familia somos? Podrá haber hermanas o mujeres muy virtuosas, pero qué tan buenas amas o qué tan buenas esposas, qué tan buenas madres son. ¿Sí? Vamos a hablar, hermanos, acerca del orden de Dios en la familia. ¿Sí? Por eso es, hermano, que necesitamos nosotros analizar a la luz de la palabra cuál es el orden de Dios para que entonces podamos poner en práctica esta parte de decir, ordena tu casa. El orden de Dios para la familia, hermanos, está establecido en Génesis capítulo, fíjese, no es cierto, antes del orden de la familia. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Dios es un Dios de orden. Vamos a ver qué dice Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1, versos del 1 al 4. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena
y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, hermano, aquí vamos con esta parte. Génesis capítulo 1 nos desglosa cómo es que Dios va acomodando, cómo es que Dios va ordenando todas las cosas en su lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1, verso 2, ¿cómo dice que estaba la tierra? Como el cuarto de un adolescente. Vacío no, pero desordenado sí, ¿no? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y entonces ahí es donde inicia, hermanos, el poder de Dios a empezar a dividir las cosas, a separarlas, a ponerlas en orden. ¿Sí o no? A ponerlas en orden. Porque dijo Dios, sea la luz, separó la luz de las tinieblas, separó el agua de la tierra y empezó con la creación. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver el orden de la familia. Génesis capítulo 1, verso 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? ¿Cómo fue la creación de Dios? ¿Qué fue lo que creó? Un hombre y una mujer. Y los hizo una sola carne, una sola familia. ¿Sí o no? Entonces vamos a iniciar por ahí, hermanos, que el orden de Dios en una familia es un hombre y una mujer. ¿Sí? Lo tenemos bien claro eso nosotros, ¿no? O hay alguien que tenga duda y diga, oye, hermano, es que fíjate que... ¿No va? No tenemos tema con eso. Ok, continuemos. Ahora, ya que nosotros, hermano, o vimos, o sabemos, reconocemos que el orden de Dios en la familia es un hombre y una mujer, vamos a ver, ahora sí, cuál es el orden en esa familia. Vamos a primera de los Corintios, primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Primera de los Corintios, capítulo 11, verso 3. Y solamente le voy a dar lectura a la primera parte. ¿Sí? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Sí? Cristo es la cabeza de todo varón. Ese es el primer orden en nuestra familia. Cristo es nuestra cabeza. Él está hasta acá arriba. ¿Sí, hermanos? A ver, levanten la mano a los hombres, padres de familia. ¿Sí? Bueno, también, sí. Ok, dejen la mano levantada. Cristo es nuestra cabeza, hermanos. Cristo es nuestra cabeza. Amén. Gracias. Bajen la mano. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Sí, hermano? Cristo es la cabeza de todo varón. Segundo, vamos a seguir. El varón es la cabeza ¿de quién? De la mujer. ¿Sí? Cristo es la cabeza no es cierto. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, hermanos? Digo hermanos, me contestan ustedes, hermanas. Qué curioso. Ella va a decir, tú di que sí. Ok. Vamos metiéndonos en el orden de Dios, hermano. La esposa, hermanos, es la ayuda idónea. Amén. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 18. No pierda de vista ahí primera a los Corintios. 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Entonces, hermano, ya estamos. Cristo es la cabeza, el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer es, ¿qué cosa? La ayuda idónea. Ok. Los hijos, ¿qué papel juegan aquí los hijos? Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 20.
¿Sí? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada. ¿Sí o no? Porque esto agrada al Señor. Entonces, hermano, ese es el orden. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno. ¿Cuál es la responsabilidad, hermano, del esposo hacia la esposa? ¿Cuál es la responsabilidad, hermano, que nosotros como cabeza de hogar, como padre de familia, nosotros tenemos? Dios le habló a través del profeta Isaías a Ezequías y le dijo, ordena tu casa, es necesario que ordenes tu casa. Entonces nosotros, hermano, casa de oración Sinaí, necesitamos ordenar nuestra casa. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, ese es nuestro tema. Nosotros debemos ordenar nuestra casa. ¿Cuál es el papel, hermano? ¿Cuál es la responsabilidad del esposo con la esposa? Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué cosa dice? A sí mismo se ama. El esposo, hermano, el mandato de Dios para el esposo es que debemos amar a nuestra esposa. ¿Sí, hermanos? Díganme que sí, por favor. ¿Qué va a decir su esposa? Nuestra responsabilidad, hermano, como cabeza o como esposo, es amar a nuestra esposa. Amén. Pero también, hermano, debemos ser hombres de oración, hombres que escudriñemos la palabra de Dios. Porque fíjese, nosotros debemos también tratarlas con honor. Yo pensé que las semanas se iban a emocionar. ¿Qué dice Primera de Pedro? ¿Qué dice Primera de Pedro? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Gracias, hermanas. Hermanos, vamos a leerlo nosotros, ¿le parece? Con voz varonil, fuerte, como sabemos hacerlo, ¿no? ¿Estamos listos? Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7 le dije, ¿no? Ok, vamos a leerlo, todos juntos. Dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. ¿Se ha preguntado alguna ocasión, hermano, por qué nuestras oraciones no son contestadas? Pudiera ser por esto, pudiera ser, ¿no? Pudiera ser por esto. ¿Por qué? El apóstol Pedro, les está escribiendo a la iglesia y les dice, tú debes tratar a tu esposa con honor, debes tratarla con cuidado, como a vaso más frágil, como algo que se va a romper, con mucho cuidado, ¿sí? Pero dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas, hermano? Creo que no, ¿va? Creo que no. ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas? Necesitamos tratar con delicadeza a nuestra esposa. Necesitamos tratarla
como a coheredera, dice ahí la palabra, ¿no? Porque son, hermanos, es nuestra ayuda idónea, ¿sí o no? Entonces, necesitamos, hermano, nosotros presentarla. Y es que fíjese, ¿por qué le digo que nosotros tenemos que ser o debemos ser también hombres de oración? ¿Para qué? Para que las instrucciones de Dios, hermano, cuando habla a una familia, normalmente habla al padre de familia. Vamos a Mateo. Fíjese algo aquí importante. Mateo capítulo 2, versos del 13 al 15. Está hablando, hermanos, acerca, seguimos con el relato del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 2, versos del 13 al 15, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños ¿a quién? A José. ¿Apareció en sueños a quién? A José. Y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí, hermanos, estamos hablando, el relato es acerca del nacimiento de Jesús, ¿sí? Pero, ¿quién debía cuidar de esa familia? ¿Quién debía cuidar y quién debía estar al pendiente? ¿Quién debía estar vigilante? José. Por eso es, hermano, que aquí a quien Dios le habla es a José. Y le dice, toma al niño y a su madre. Y huye, vayan, escapen. Entonces, hermano, nosotros queremos que Dios nos hable así de esta forma. Queremos, hermano, que Dios nos hable a través de sueños. Queremos que Dios nos hable a través de voz audible. Queremos, hermano, que Dios nos hable a través de su palabra. Necesitamos escudriñarla. Necesitamos estar en oración. Necesitamos también tratar bien a nuestra esposa. Es algo, fíjese, hermano, es algo que constantemente de pronto nos han estado hablando, ¿no? Cuando tuvimos aquí nuestra reunión de hombres que vino el pastor Celis, nos hablaba acerca del cuidado a nuestra esposa, ¿no? Y eso, hermano, se resume o se apareja con lo que escribió el apóstol Pedro, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. ¿Quieres que tus oraciones no tengan estorbo? ¿Sí, hermano? Necesitamos tratar bien a nuestra esposa. Porque el encargado, hermanos, el encargado del buen funcionamiento de nuestra familia somos nosotros. Diga, soy yo. Soy yo. Y es que cuando Adán y Eva pecaron, hermano, en el huerto del Edén, ¿a quién le pidió cuentas Dios? Adán. Le dijo, ¿dónde estás? ¿Le preguntó a Eva? No. ¿Por qué? Porque la instrucción no se la dieron a Eva. ¿La instrucción a quién se la dieron? A Adán. Entonces, hermano, llegará el día en que Jesucristo o en que el Señor nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué hiciste con la familia que yo te di? ¿Qué fue lo que hiciste con la familia que yo te di? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Sí? Necesitamos, hermano, ordenar nuestra casa. Amén. Y hermana, eso a usted le conviene. ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo no soy, usted va a decir, yo no soy el responsable, la responsable. Allá es él, ¿no? Yo aquí nada más soy la ayuda idónea, diga usted, ¿no? ¿Bien? ¿Vamos bien, hermano? ¿Cuál es la responsabilidad de la esposa al esposo? Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 22 al 24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén, ¿a quién? A sus maridos en todo. ¿Ok?
Dice ahí, nuevamente, desde el 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y la cual es el cuerpo y Él es el Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo. Es la actitud, hermanos. La Biblia, hermano, nos enseña dos palabras acerca de sumisión y respeto. Sumisión, hermano, ya nos lo han explicado, no es de que yo te tengo aquí, tú estás sujeta, ¿no? Tú estás sumisa, no dices nada, calladito. Eso no nos queda, hermanos. Ya nos lo han explicado. Pero fíjese aquí el papel importante, como es esta parte, hermanos, es que a las esposas se les pide que gustosas y voluntariamente se pongan bajo la guía y el control de sus esposos y vivan de la manera que ellos se vean desafiados a vivir en obediencia a Dios. ¿Sí? Lo repito. A las esposas se les pide, hermanos, que gustosas y voluntariamente se pongan bajo la guía y el control de sus esposos y que vivan de tal manera que los esposos, nos veamos desafiados a vivir en obediencia a Cristo. Ese es el orden de la familia, hermano. Ese es el orden que Dios quiere que nosotros tengamos. Si tu esposa te sometes a lo que voluntariamente, a la guía y al control de tu esposo, tú le vas a hacer, hermana, que él lo vas a estar, que se sienta desafiado ahora él someterse a Cristo. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede, hermano, si por el contrario, ¿no? Decimos o dicen las mujeres lo clásico, ¿no? Sí, el esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello. ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué se convierte eso, hermano? ¿No se convierte en una lucha de poder? ¿No se convierte en una lucha de decir, aquí solo lo que yo digo se hace? ¿Un mexicanismo aquí solo mis chicharrones truenan? ¿Sí o no? Y entonces, ¿a dónde está destinado eso, hermano? Eso está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque no está en orden una casa así. Una casa así, hermanos, donde existe ese desafío de decir, ¿quién es el que grita más? ¿Quién es el que puede más? ¿Quién es el que somete más? ¿Quién es el que incluso chantajea más? Ese no es el orden de Dios, hermano. Ese no es el orden de Dios. Porque yo como varón debo someterme voluntariamente a Cristo. Mi esposa va a someterse voluntariamente a su esposo. Amén. Y entonces, hermano, nuestros hijos, por consecuencia, pues van a estar sometidos. Pero caso contrario, hermanos, sería vivir una anarquía en nuestra familia. Vamos a vivir como en el tiempo de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Amén. El orden de Dios, hermano. Vamos a primera de Pedro. Regresemos a primera de Pedro, capítulo 3. Dice el verso 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,
sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es la grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, hermano, retomemos. El orden de Dios en nuestra familia es que Cristo es la cabeza, ¿sí? El hombre es la cabeza del hogar y la mujer su ayuda idónea. Ya le iba a decir el cuello, no. La mujer es su ayuda idónea, ¿sí? Entonces, hermano, necesitamos nosotros tener este orden, hermanos, ¿para qué? Para que entonces la bendición llegue a nuestra casa, la bendición llegue a nuestra familia, que la bendición, hermano, de Dios sea derramada en nuestra familia. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de los padres con los hijos y de los hijos con los padres? Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 4. Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Esto va de la mano, hermanos, con uno de los 10 mandamientos que Dios dejó al pueblo de Israel y que dijo en Éxodo capítulo 20, verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Necesitamos, hermano, que nuestros hijos se sometan también a nuestra autoridad. Pero, ¿de qué va a depender eso, hermano? ¿De qué va a depender que realmente nuestros hijos se sometan? ¿De qué va a depender que realmente nuestros hijos estén sometidos, hermano, a una familia? Si nosotros no nos sometemos a Dios. Si nosotros no nos sometemos a Dios, hermano, estamos empezando mal. Debemos corregir cuando sea el momento necesario. Debemos corregir, hermano, en el momento que sea necesario, ¿sí? Dice Efesios capítulo 6, verso 4, ya dijimos que debemos, dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una de las necesidades más urgentes en nuestros hogares, hermanos, es que los padres debemos reconocer la responsabilidad y la autoridad que Dios nos ha dado para relacionarnos con nuestros hijos. Y fíjese lo que dice en Colosenses. Vamos a ver qué dice Colosenses, capítulo 3, verso 21. ¿Sí? Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no se desalienten. Para que no se desalienten, ¿no? Veamos qué dice Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Esta parte, no sé, hermano, siempre me ha cautivado la parte de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí el mandato, hermanos, que Dios le dio al pueblo de Israel, hablándole a los padres de familia, y les dijo: oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es.
Y le dice, guardarás estas palabras y las repetirás a tus hijos, ¿sí? Y ahí le dice, hermano, en qué momentos las va a estar repitiendo, en qué momento tienes que tú enseñarle palabra de Dios a tus hijos, ¿sí? Dice, le tienes que hablar palabra de Dios, dice el verso 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso quiere decir, hermano, que yo a mi hijo tengo que enseñarle palabra de Dios. Yo a mi hijo, y como lo decía el apóstol Pablo, debemos criarlos y amonestarlos en el Señor, ¿sí? Debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como dice Deuteronomio, debemos hablarles a ellos la palabra de Dios. Debemos hablarles en casa, cuando vayamos por el camino, cuando vayamos en cualquier lado, hermanos. Debemos hablarles a ellos la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que ellos más adelante incluso no cometan los errores que nosotros cometemos. ¿Sí? El rey Ezequías, hermano, se había conducido de una manera adecuada durante su reinado. Pero cuando enfermó de muerte, Dios le pidió y le dijo, ordena tu casa. Nosotros, hermano, bendito Dios, no estamos enfermos de muerte. No va, nadie. Pero el mandato es el mismo. Ordena tu casa. Ordena tu casa. ¿Y cómo es, hermano? Necesitamos poner en orden. Porque si nosotros ponemos en orden nuestra casa, hermanos, como iglesia, vamos a ser bendecidos. Si nosotros ponemos en orden nuestra casa, desde allá de nuestra casa, diciendo, es que yo como varón soy cabeza de hogar, yo como varón soy cabeza de mi familia y estoy sometido a Cristo, porque no nada más es, hermano, decir yo soy cabeza de hogar, yo soy cabeza de mi familia. No nada más es decir eso, sino es decir, yo soy cabeza de familia, yo soy cabeza de hogar, pero también estoy sometido a Cristo, porque Él está por encima de mí. Amén. Y entonces, si desde ahí iniciamos, hermano, diciendo, yo estoy sometido a Cristo, mi familia va a estar en orden y como consecuencia, como iglesia, hermanos, vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar en orden, hermano. Porque todos vamos a estar en orden. ¿Qué dice? Con esto quiero casi ir terminando, hermanos. ¿Qué dice Josué? Una parte muy conocida. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versos 14 y 15. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que no nos interese, hermano, qué dice nuestra familia política acerca de la decisión que yo estoy tomando de seguir a Cristo. Que no nos importe, hermano, lo que digan los vecinos. Que no nos importe lo que digan las amistades que teníamos. Amén. Pero que nosotros tengamos esa firme convicción, esa firme determinación, hermano, de decir, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Amén.
yo y mi casa vamos a servir a Dios, sin importar, hermano, quién se oponga, sin importar quién no esté de acuerdo. ¿Por qué? La bendición, ¿para quién va a ser? Para mí, ¿no? La bendición, los beneficios, ¿para quién van a ser? Para mí. Entonces, hermano, nosotros debemos tomar una determinación, debemos tomar una decisión de decir, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Debemos tomar una determinación, hermano, de decir, vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos en nuestra casa. Vamos a ordenarnos en mi casa. ¿Sí? Y, hermano, es necesario, incluso, si es el caso, pedirle perdón a Dios. Por decir, Señor, perdóname por no tomar el papel que tú me has dado como varón. Perdóname por no tomar las riendas de mi hogar. Perdóname por no llevar a mi familia a tus pies. ¿Sí? Pero este es el momento, hermanos, en el cual Dios nos está hablando a nosotros, Casa de Oración Sinaí, y nos dice, ordena tu casa. Vamos a empezar por ahí, hermanos. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Amén. Sin importar, hermano, quién se oponga. Sin importar lo que los demás piensen. Necesitamos ordenar nuestra casa. Póngase de pie.